Saludos. Bienvenidos al módulo 10, el trasfondo histórico de la psicología industrial organizacional, parte 1. A continuación, comenzaremos hablando de las 5 escuelas psicológicas o tradiciones que ayudaron a formar la disciplina de la psicología industrial organizacional. 5 tradiciones en la psicología. La psicología tiene 5 tradiciones que han impactado tanto en el desarrollo como en las investigaciones al área de la psicología industrial organizacional. Tenemos al psicoanálisis, la tradición de los rasgos, la fenomenología, el conductismo y la psicología cognitiva. Ahora hablaremos de cada una de ellas por separado y cómo todas, de una u otra forma, han ayudado al desarrollo de la investigación y de la ciencia de la psicología industrial organizacional. El psicoanálisis. El psicoanálisis fue desarrollado por Sigmund Freud. Sigmund Freud era un médico vienés que originalmente estudió neurología y poco a poco fue adentrándose en el camino de la psicología, tratando de construir una ciencia que tomara en consideración los aspectos fisiológicos y psicológicos del individuo. Él propuso que el funcionamiento psicológico se rige por fuerzas instintivas. Él le denominaba el sexo y la agresión, también se le conocía como el eros y el tanato. Y esto manifestaba un efecto fuera de la conciencia, dentro de lo que él denominaba el inconsciente, por lo que había individuos que no podían entender la forma en que se conducían, los problemas psicológicos que tenían, ya que, según Freud, todos estos emanaban de esas fuerzas instintivas que estaban insertas dentro del inconsciente. Dentro del inconsciente, según Freud, se encontraba el aparato psíquico. El aparato psíquico se compone de 3 elementos. Uno es el id, o la fuerza de energía instintiva, la que provoca los instintos de agresividad, de canalización del sexo, y que son primitivos en el ser humano y que, si no los trabajamos adecuadamente, podemos caer no solamente en patología, sino también en problemas de tipo legal y social. Por tanto, además del id, hay 2 elementos más dentro del aparato psíquico. El ego. El ego establece un balance entre esas fuerzas instintivas de sexo y agresión que están ubicadas en el id y el superego, que es el tercer elemento. El ego es el mediador, es el árbitro. El superego es la conciencia y las fuentes de moralidad socialmente aceptadas. Aquí hablamos de lo que es consciente, lo que es ético, lo que es moral, lo que es legal. Por tanto, el ser humano constantemente se encuentra tratando de balancear homeostáticamente como un sistema ese aparato psíquico. Donde, por ejemplo, una persona quiere invitar a una compañera de trabajo a salir que es casada. Eso es el id operando y diciendo, sal con ella. El superego, por otro lado, nos dice, caramba, es una compañera de trabajo. Las reglas dentro del trabajo impiden que uno salga con compañero y también es una mujer casada. Allí el ego entonces hace un balance entre
cuánto yo quiero estar con esa persona y todas las consecuencias que conlleva el yo invitarla a salir o tratar de hacer un acercamiento que pudiese en algún momento interpretarse como indebido. Eso es lo que hace que el aparato psíquico se encuentre en ese constante conflicto con el inconsciente. Porque el inconsciente al final trata de que predomine esas fuerzas instintivas que están guiadas por él, porque son fuerzas primitivas y evolutivas que nos han llevado a evolucionar, pero desde luego el ego y el superego, ¿verdad?, constituyen las áreas más evolutivas o evolucionadas del cerebro, donde está lo racional, donde está lo intelectual, donde está lo moral. Así que un poco el psicoanálisis nos presenta una visión del ser humano en constante balance, o tratando de intentar lograr un balance entre lo que es el instinto y lo que es lo social. Y cómo esos controles regulan a un individuo, especialmente a un empleado dentro de una organización. Continuando con el psicoanálisis, para que las personas puedan manejar esa ansiedad, Freud decía que hay que desarrollar dos mecanismos de defensa para protegernos psíquicamente. La proyección, que es cuando una persona se acerca a otra y, por ejemplo, le comenta que tiene un amigo que tiene problemas en la familia y no los está logrando resolver, ¿qué consejos esa persona le da? Esa persona realmente es el individuo que le está preguntando a su amigo, pero no se atreve a hacerlo. Y el fenómeno de la proyección es un mecanismo también que permite contrabalancear el funcionamiento del aparato psíquico. Y la negación, que es básicamente uno negar que hizo algo, que se metió en algún problema o que pensó algo indebido, ya que en esa lucha entre el ego y superego, pues hubo un conflicto y el individuo lo está negando y eso se guarda dentro del inconsciente, nosotros le llamamos represión. También Freud decía que una persona psicológicamente saludable debía ser capaz de amar y trabajar. Esta es una de mis frases favoritas porque ciertamente uno como psicólogo industrial organizacional ve que la importancia que tiene psicológicamente el trabajo y también el amar como concepto dentro de lo que son las relaciones interpersonales, las relaciones sentimentales y las relaciones humanas. También Freud nos dice que esos conflictos psicológicos tienen sus orígenes en la niñez y que son difíciles de cambiar porque quedan escondidos o reprimidos en el inconsciente y no es a través de técnicas psicoterapéuticas que uno trata de sacar esa información, porque solamente a nivel conductual uno lo que puede observar son los síntomas. Continuando con el psicoanálisis, uno de los alumnos favoritos de Freud, Carl Jung, se distancia de Freud en un momento para plantear una teoría, y es la teoría del inconsciente colectivo. Él discrepaba de Freud en términos de estos instintos sexuales y de agresión. Él decía que no necesariamente estos instintos eran lo que motivaban la conducta del ser humano. Planteó también el concepto del inconsciente colectivo, que él denominaba como la base hereditaria de la personalidad y que se compartía. Y por eso es que vemos que hay individuos, según esta teoría, a través del mundo, que se comportan muy similares y que tienen características de personalidad que han sido matizadas por los aspectos culturales, que era muy importante esto para Jung.
Y él desarrolla lo que se conoce como la teoría de los tipos, donde él manifestaba que se compartía a través del inconsciente colectivo unos tipos de personalidad que él denominó extroversión, introversión, sensación e intuición, y pensamiento y sentimientos. Utilizando esta teoría de Carl Jung, tanto Catherine Briggs como Isabel Myers-Briggs, madre e hija, desarrollan un instrumento que posteriormente se va a utilizar muchísimo en el mundo del trabajo, que mide 16 tipos de personalidad inspirados en la teoría de Carl Jung. Pero esos 16 tipos se comportan o se manifiestan a través de 4 factores que aquí los vemos a través de preguntas. Por ejemplo, de dónde uno obtiene la energía para yo tomar decisiones, para buscar la información, para organizar el mundo. Y por ejemplo, el instrumento nos dice que la gente obtiene la energía de adentro de sí mismo primero, eso es lo que es la conducta introvertida, o buscamos la información del entorno para incorporarla a la información que ya tenemos, que es la extroversión. Por otro lado, ¿cómo obtenemos la información? Algunas personas a través de los sentidos, que era una de las fuentes de conocimiento que nos decía Aristóteles que era importante, o la intuición, que es una combinación de experiencia y de un análisis con cierto tipo de información no completa que me dice que yo debo hacer esto porque mi intuición lo dice. También cómo tomamos decisiones. Unas personas toman decisiones pensando racionalmente, pensando de forma analítica, y hay otros utilizando sus sentimientos. Y como decimos en puertorriqueño, el ay bendito, me da pena, ay caramba, qué pena sobre esta persona. Y también cómo organizamos nuestro mundo, cómo construimos juicios a través de la información que obtenemos, o cómo simplemente utilizamos la percepción inmediata del momento para decir las cosas son de esta forma, porque de esta forma es que yo las veo. Yo soy un supervisor de 30 años y como lo he hecho por 30 años bien, así pienso que deben ser las cosas, porque esa es mi percepción. Versus el juicio requiere mucho más análisis, mucho más racionalidad. Así que tanto Briggs como Briggs-Myers desarrollaron un instrumento que lo hemos utilizado en varias instancias, muy bueno, se ha revisado en varias ocasiones. Siempre hemos tenido algo de problema con los aspectos culturales, más que todo en Puerto Rico, pero a nivel diagnóstico el instrumento nos ayuda, sobre todo para proveer la información a las personas para que puedan entender cómo ciertos comportamientos tienen que ver con la manera en que ellos hacen las cosas, de dónde sacan la energía, cómo obtienen la información, cómo toman las decisiones y cómo organizan su mundo perceptual. Otra de las tradiciones en la psicología importante es la de los rasgos. Gordon Allport fue uno de los psicólogos que más se enfocó en la medición de las características o rasgos en los seres humanos. Él planteaba que no necesariamente los seres humanos cambiaban su personalidad a través de unas etapas, como proponía Sigmund Freud y algunos otros, sino que estas características cambiaban muy poco a través de la vida, pero sí se desarrollaban temprano
en la adultez. Un rasgo es una predisposición a comportarse, pensar y sentir de una manera determinada. Estos se miden a través de los inventarios de personalidad y él traía el concepto de que había rasgos primarios o dominantes o rasgos secundarios. Myers-Briggs en el inventario del que mencionamos anteriormente también planteaban los rasgos primarios o dominantes. Dicho de otra manera, si tomamos los rasgos de extroversión e introversión, hay personas que son dominantemente extrovertidas, les gusta conseguir la información externa para incorporarla a sus conocimientos y experiencias, son bien comunicativos la mayor parte del tiempo, les gusta estar en grupo, pero hay momentos donde quieren sentirse solos, quieren estar tranquilos y no quieren ver a nadie, por tanto asumen unas características introvertidas o de introversión que se dan de manera secundaria, pero son predominantemente extrovertidos. Y esto ha sido bien importante para tratar de entender cómo funciona la personalidad de los empleados, cómo funciona esos comportamientos amarrados a unos patrones de cómo nos proyectamos como individuos todo el tiempo. Así que, y hoy en día la tradición de los rasgos ha tomado mucha fuerza en la psicología industrial, sobre todo tratando de identificar rasgos de personalidad de candidatos a empleo y alineándolos con el tipo de trabajo que van a realizar. Continuando con la tradición de los rasgos, a través de varios estudios, Costa y McRae encontraron que en la mayor parte de los inventarios de personalidad se reproducían 5 factores. Estos factores los vamos a discutir más en detalle cuando hablemos de medición, pero como porte estandarte de lo que es la tradición de los rasgos, tenemos la teoría de los 5 grandes factores o Big Five: extroversión, neuroticismo o estabilidad emocional, agradabilidad, concienciación y apertura a la experiencia. Los expertos en la psicología de los rasgos argumentan que estos rasgos tienen ciertas determinaciones genéticas y eso es lo que hace que sean estables. Pero la construcción de la personalidad y las conductas asociadas a ellos son obtenidas a través del aprendizaje social, ¿verdad? O la interacción con el medio ambiente. Otra de las tradiciones fue la fenomenológica. Wolfgang Köhler fue uno de los proponentes de las aplicaciones de la fenomenología a la psicología. Esta se concentra en la manera en que los seres humanos viven en el mundo que les rodea. También enfatiza en que los seres humanos construyen sus propios significados a base de sus experiencias. Los fenomenólogos plantean que la realidad objetiva no es más que una interpretación amplia de un suceso y que las interpretaciones son más de carácter individual. También plantean que los seres humanos se encuentran en la búsqueda constante de la autorrealización. El concepto de fenomenología abre la puerta para uno como psicólogo poder tratar de entender cómo se comportan los departamentos, las organizaciones, como dos organizaciones que compiten unas con las otras, están ubicadas en el mismo entorno geográfico, con personas de comunidades similares, se comportan de manera diferente. Y esto es bien importante y nos permite dar una mirada cualitativa a cómo se desarrollan culturas organizacionales y cómo esas culturas organizacionales son construcciones de significados de los individuos a partir de sus propias experiencias
y crean una manera de ver el mundo y de hacer las cosas que puede redundar en productividad o puede redundar en improductividad, en accidentes, etc. Continuando con la tradición fenomenológica, esta tradición sienta las bases para lo que se denominó la teoría humanista. El proponente principal de dicha teoría fue Carl Rogers, que decía que para alcanzar el potencial las personas tenían que estar abiertos a la experiencia y aprender a aceptarse tal cuáles somos. A que uno como individuo tenía que aprender a aceptar sus fortalezas, sus áreas de oportunidad. Es que muchas veces, nos decía Roger, uno tiene que separar la persona de los hechos que están dándose para poder entender, ¿ya?, cómo, ¿ya?, esa relación está creando un problema o también está ayudando a que la gente progrese. Los expertos consideran a dicha teoría o, ¿verdad?, a la tradición fenomenológica como una ingenua, ya que depende de la buena voluntad de las personas. Y claro, hay ocasiones, y no podemos negar, de que la gente opera bajo buena voluntad en unos momentos. Hay ocasiones donde operan solamente para beneficio propio y hay ocasiones donde se opera para el bien común. Lo importante de esta tradición es uno poder ver que más allá de los rasgos, más allá de la personalidad, también hay que observar la relación del empleado con su entorno organizacional, y un acercamiento fenomenológico nos ayuda a entender bastante bien lo que sucede dentro de un área de trabajo, dentro de una organización, y a entender conceptos tales como cultura organizacional. Tradición conductista. La tradición conductista comienza con los trabajos de condicionamiento clásico de Ivan Pavlov. Ivan Pavlov, un médico soviético, se dedicó a estudiar el sistema endocrino de perros. En este proceso se encontró con que cuando él le llevaba comida a los perros para que estos, al ver la comida, empezaran a activar sus glándulas salivares, él se dio con el fenómeno de encontrar que incluso cuando se le llevaba la comida ya el perro comenzaba a salivar. Posteriormente entró en un proceso de tratar de relacionar por un error un estímulo no condicionado, que fue una campana, y el perro o los perros asociaban la comida con el estímulo o la campana, lo cual hizo que ese estímulo se convirtiera en un estímulo condicionado. De ahí es que comienza a entenderse cómo se dan los procesos de aprendizaje a partir de los animales, luego encontrando que de la misma manera se daba en los seres humanos. Hizo un énfasis en la capacidad de condicionar conducta a raíz de dicha relación de estímulos y respuestas en animales y de estímulos no condicionados como la campana, que asociativamente el perro interpretaba como que era una relación entre campana y comida, por tanto comenzaba a salivar. Continuando con la tradición conductista, John B. Watson trató de aplicar los mismos principios de Ivan Pavlov para condicionar las respuestas en los seres humanos. De la misma manera lo trató de hacer en niños, dándose cuenta que se podía crear fobia en los niños, o sea, que las
fobias de los seres humanos eran puramente aprendidas. Con el famoso caso del niño Alberto, que le gustaba jugar con las ratas, y luego se creó un experimento donde cuando Alberto veía la rata, inmediatamente sonaba un tipo de alarma bien fuerte al oído de Alberto y lo asustaba. Y de la misma manera que Pavlov condicionaba a los perros, Watson condicionó al niño Alberto a que cuando viera la rata, nada más asociando el sonido, que era el estímulo condicionado, el niño que antes le gustaba la rata, ya le tenía fobia a la rata por la relación entre el sonido bien fuerte y la rata. Estos trabajos se fueron sofisticando a través de las investigaciones de B.F. Skinner. Él desarrolló programas de refuerzo utilizando la frecuencia y el tiempo, la frecuencia en que se daba el proceso de condicionamiento, se le presentaba un estímulo y él cambia el concepto de respuesta a básicamente recompensa o refuerzo. Así que tenemos el concepto de que se le da un refuerzo a la persona para provocar una conducta, o sea, aumentar la probabilidad de que la conducta ocurra. Esto es lo que se le llama condicionamiento instrumental y se trabaja en términos de frecuencia y tiempo. Luego, Alberto Bandura añade la parte cognitiva a los procesos de aprendizaje, ya que Skinner no creía en la parte mental de los procesos conductuales. Por tanto, él no creía que las personas podían procesar los estímulos y las respuestas o los refuerzos en sus mentes, sino que eso eran simplemente reflejos condicionados. Posteriormente, Alberto Bandura probó de que sí, de que los procesos cognitivos son importantes en el aprendizaje a través de lo que se llamó modelaje, donde la gente aprendía observando a otros. Por tanto, la mente tenía un rol importante en ese proceso de aprendizaje. La psicología cognitiva ha ayudado en el campo de la psicología industrial organizacional al proceso de toma de decisiones, solución de problemas, en las áreas de liderazgo, en el área de adiestramiento, en el área de planificación estratégica, en fin, donde hay que utilizar la capacidad de planificación, organización, toma de decisiones, solución de problemas. La psicología cognitiva ha aportado mucho al campo de la psicología. Continuando con la psicología cognitiva, esta ha evolucionado hacia el campo de la neurociencia cognitiva y afectiva, tratando de entender cómo las funciones cognitivas interactúan en términos de la relación entre la sinapsis de las neuronas en diferentes áreas del cerebro y en conexión con el sistema nervioso. Tanto es así que se está creando un área dentro de la psicología industrial organizacional que se conoce como neurociencia organizacional. Es un área que estamos estudiando, es un área que promete mucho, ya que es importante entender cómo funciona no solamente el cerebro a nivel individual, sino también cómo la combinatoria de muchos cerebros, por ejemplo, equipos de trabajo, departamentos organizacionales, impactan el funcionamiento de una organización, cómo esos procesos mentales y neuronales están guiando una organización. Así que la psicología cognitiva a través de la neurociencia es una de las áreas de futuro que uno debe seguir explorando como una subárea dentro de la psicología industrial organizacional. Psicología industrial organizacional.
La psicología industrial organizacional es una rama o una subespecialización de la psicología. Para poder entender el concepto de psicología industrial organizacional es necesario entender el concepto de psicología. Por definición, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales. El primer elemento es el concepto de ciencia, o sea, aplica los pasos, el procedimiento y se fundamenta en las bases filosóficas del método científico. Su objeto de estudio, el segundo elemento, es el comportamiento humano. ¿Y qué es el comportamiento humano? Es lo que hace un organismo intacto y que se puede observar. El criterio principal es que la conducta o lo que hace una persona tiene que poderse observar, y si yo lo puedo observar, lo puedo medir. Y lo puedo medir usualmente en términos de intensidad, cuán fuerte es un comportamiento, y frecuencia, cuántas veces ocurre el mismo. Y los procesos mentales que vienen a la luz de la psicología cognitiva, donde tratamos de ver cómo las personas toman decisiones, solucionan problemas, manejan conflictos, cómo memorizan a corto, mediano y largo plazo, cómo prestan atención a diversas situaciones. Ahora, los procesos mentales tampoco se pueden observar indirectamente. Los procesos mentales se observan también a través de la conducta, pero se miran en términos más procesales, en términos de cómo varias conductas llevan a un resultado. Y ese resultado es observable. Ahora, también se estudian los procesos mentales a través de las narrativas de los individuos, a cómo un supervisor narra la manera en que resuelve problemas, e identifica cuáles son los pasos para poder procesar dichos problemas. Esa es otra de las maneras de cómo los procesos mentales se observan y también son narrados por los individuos. Recientemente, en el campo de la neurociencia, los procesos mentales se están mirando a través de tecnologías como los MRIs funcionales, o también los electroencefalogramas, que nos permiten ver desde cómo se comporta la energía dentro del cerebro hasta cómo también ciertas áreas se activan cuando una persona está llevando a cabo un comportamiento determinado. Ahora bien, la psicología industrial organizacional es el estudio y la aplicación de los principios de la psicología a los contextos de trabajo. Los contextos de trabajo pueden ser desde una organización pequeña, una multinacional, una iglesia, una escuela, en fin, un lugar donde dos o más personas se reúnan con el propósito de establecer unas metas y unos objetivos, que es básicamente lo que define a una organización. Una de las definiciones más tradicionales y más aceptadas nos las trae Bloom y Naylor en 1968, donde definen la psicología industrial organizacional como la aplicación o la extensión de los hechos y principios psicológicos a los problemas de las personas que operan dentro de un contexto de negocios e industria. Por tanto, es importante ver cómo la psicología no solamente se ve desde una perspectiva teórica, sino aplicada. La psicología industrial organizacional en sí es una disciplina aplicada. Tanto se desarrollan teorías, modelos y conceptos que van dirigidos a resolver problemas en las organizaciones. Por tanto, el objeto científico va dirigido a la resolución de situaciones dentro de un contexto de trabajo particular. También la psicología industrial organizacional podemos verla como una disciplina relativamente nueva,
comparada con la psicología clínica y la social, y se nutre de los principios de las teorías y modelos psicológicos, pero también de la ciencia de los negocios, la ciencia empresarial, la psicología social y la ingeniería industrial, y que es también una disciplina que se nutre de múltiples otras disciplinas. Un dato importante es que la psicología industrial organizacional como subdisciplina todavía no es muy conocida por muchos empresarios. Se ha hecho mucho énfasis a través de los años para promover la disciplina, pero aún así todavía muchas personas piensan que un psicólogo industrial organizacional es un psicólogo clínico que da terapia dentro de las organizaciones, cuando eso es una suposición totalmente errónea. Continuando con la psicología industrial organizacional, esta subdisciplina busca mejorar tanto a las organizaciones, y cuando hablamos, ¿verdad?, de las organizaciones, hablamos de un todo, ¿no? Toda la empresa, también sus departamentos, también los equipos de trabajo que elaboran en diferentes procesos de trabajo como proyectos, pero también se hace énfasis en mejorar a los individuos desde su desempeño, desde sus estados psicológicos, tales como la satisfacción, compromiso, motivación, involucración, engagement. ¿eh? Lamentablemente, con el surgimiento de las uniones en los Estados Unidos, históricamente se ha querido asociar a los psicólogos industriales organizacionales como aliados de la gerencia, como que son aquellas personas que son contratados por los líderes para explotar el potencial de los empleados. Por tanto, se piensa que somos aliados de la gerencia y que nos enfocamos en esa explotación. Esa es una visión marxista y sindical que nos ha acompañado desde la primera, segunda revolución industrial hasta todavía en algunos lugares, a pesar de que cerca del 80% de las uniones han desaparecido, por lo menos en Europa y Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos, esa visión desde la perspectiva de los marxistas-leninistas y las uniones todavía está vigente. Otro elemento importante es que la psicología industrial organizacional se fundamenta sobre el modelo científico practicante. ¿Qué esto significa? Que se espera que en el adiestramiento y la práctica de un psicólogo industrial organizacional, este realice investigaciones y además de realizar investigaciones, publicarlas, divulgarlas, enseñar en la universidad, pueda practicar, ya sea como un psicólogo consultor, un asesor, o como miembro interno de una organización. Representación de la psicología industrial organizacional. En los Estados Unidos de Norteamérica está representada a través de la División 14, la Sociedad para la Psicología Industrial Organizacional, o también se le conoce como la División 14 o SIOP, Society for Industrial and Organizational Psychology. Y es una de las tantas divisiones que tiene la American Psychological Association. Esta posee cerca de 8.000 miembros, donde 50% son varones y 50% son mujeres. En Puerto Rico se estima que somos alrededor de 600 psicólogos con grados de maestría y doctorado. Esto pudiese estar también disminuyendo debido a que muchos de nosotros nos estamos poco a poco retirando. Así que sigue siendo una disciplina con muy pocos profesionales aquí en Puerto Rico y también en los Estados Unidos, porque pensando en que somos 8.000 o 10.000 miembros en comparación con otras profesiones, es una
profesión con muy pocas personas preparadas en dicha área. Continuando, a nivel internacional, la psicología industrial organizacional está representada por la European Association of Work and Organizational Psychology, también la Japanese Association of Industrial and Organizational Psychology y el College of Organizational Psychology de Australia. También se ha encontrado que la psicología industrial organizacional va a ser una de las 20 profesiones de mayor crecimiento entre el 2012 y el 2022. También el Occupational Information Network o el ONET establece que la psicología como subdisciplina va a ser una de las más con posibilidad de empleabilidad dentro de todo lo que es la familia de puestos de la psicología. También otro dato interesante es que el 6% de los psicólogos industriales organizacionales trabajan propiamente como psicólogos, los demás trabajan como directores de recursos humanos, directores de relaciones humanas, directores de calidad en servicio, directores de adiestramiento y desarrollo, también directores de desarrollo organizacional, entre otras posiciones. Los campos o subáreas dentro de la psicología industrial organizacional son la selección y la ubicación. La selección de empleados tanto a tiempo completo, tiempo parcial, empleados por hora como gerenciales. Y allí utilizamos diferentes tipos de instrumentos psicológicos que van desde entrevistas, instrumentos tales como pruebas de inteligencia, pruebas de personalidad, también simulaciones, muestras de trabajo, en fin, existen varios instrumentos que se utilizan para tratar de hacer predicciones sobre el desempeño. También la ubicación, en términos de cómo ayudamos a ubicar a los empleados basados en el talento, en la capacidad de estos. También tenemos la capacitación y el desarrollo, el adiestramiento y el desarrollo. Adiestramiento a todos los empleados con el propósito de fortalecer sus conocimientos y destrezas. Y el desarrollo creando programas de identificación de talentos y recursos y también crear programas de mentoría y coaching para irlos preparando para puestos de mayor responsabilidad. También está la gerencia del desempeño o el proceso por el cual se evalúa el desempeño de los asociados, se desarrollan los instrumentos, se adiestra al personal y cómo se evalúa al empleado para determinar desde quién debe ascender, quién se debe quedar en la organización y otros. También tenemos el concepto de efectividad organizacional, cómo se desarrollan programas para mejorar los procesos organizacionales. También se llevan a cabo programas para el desarrollo de equipos de trabajo, programas de mejoramiento de la calidad en el desempeño, reestructuraciones organizacionales utilizando diferentes modelos y pues cómo maximizar el potencial del capital humano dentro de una organización determinada. También está lo que se conoce como la calidad de vida laboral, que involucra aspectos tales como salud y seguridad, bienestar en el trabajo, creando programas de salud y seguridad para prevenir accidentes, también programas de mejorar los hábitos de los individuos, tanto en términos de ingesta, ¿no? Nutricionistas, programas para dejar de fumar, beber, programas para trabajar con adicciones y también pues programas de ejercicio, gimnasio,
actividades deportivas y familiares. En fin, la idea es que los empleados puedan tener una excelente calidad de vida laboral. También adiestramiento a supervisores para mantener un clima de trabajo adecuado. Así que son muchas las tareas que tiene que hacer un psicólogo industrial organizacional a través de estos 5 elementos. Licenciamiento de los psicólogos industriales organizacionales. Los procesos para licenciar psicólogos tienen el propósito de proteger a los clientes y garantizar los mejores servicios. El licenciamiento se establece por ley. Ahora, en el campo de la psicología industrial organizacional, las personas que se quieren licenciar deben tener un mínimo de maestría, y también se ha encontrado que para practicar psicología industrial organizacional no hace falta propiamente una licencia, pero uno no se puede llamar psicólogo. Uno de los problemas que hemos enfrentado a través del tiempo es que los programas de licenciamiento están mucho más orientados para psicólogos más del área clínica. Incluso las áreas que miden los exámenes en los diferentes estados y territorios se enfocan en ocasiones más en las áreas clínicas que en las áreas industriales organizacionales. Además de que hay un debate sobre el licenciamiento a través de los estados y territorios, porque los psicólogos industriales organizacionales no solamente son consultores en un estado, sino que trabajan para multinacionales que ofrecen servicios a nivel mundial en subsidiarias de la organización. Es que es un poco complejo el proceso y debatible. Hay unos grupos que están a favor de la licencia, otros en contra. El uso específico de la licencia en el caso de los psicólogos industriales organizacionales está más dirigido al campo del uso de pruebas, el peritaje en corte, la enseñanza y la supervisión en programas graduados en las universidades. Así que hay siempre asuntos que preocupan con relación a lo de la licencia, pero sí, no es un requisito si uno va a ser consultor para organizaciones o trabajar en unas áreas específicas de la psicología industrial, tener una licencia. Pero sí, uno no se puede llamar psicólogo, simplemente puede decir que posee un doctorado en psicología industrial organizacional o que es consultor organizacional, pero no puede llamarse psicólogo. Historia de la psicología industrial organizacional. La psicología industrial organizacional, como habíamos mencionado anteriormente, se convirtió en una disciplina aplicada tan rápido como se comenzó a pensar de las posibilidades de aplicar los estudios experimentales al mundo del trabajo. Esto lo vamos a ver a través de todas las aportaciones que hicieron los diferentes teóricos en esta dirección. Por ejemplo, W.L. Bryant publicó un artículo de cómo los telégrafos envían y reciben mensajes de código Morse. Los telégrafos o telegrafistas eran individuos que tenían que tener muchas destrezas para poder aplicar el envío y recibimiento de mensajes de código Morse. Tenían que tener una capacidad auditiva bien precisa, también destrezas manuales finas, y era importante en ese momento, ya que era el método de comunicación a larga distancia más rápido y efectivo, por lo que un mensaje equivocado podía tener consecuencias muy negativas para el que lo recibía o el que lo enviaba. Así que bien interesante, porque hoy en día esto sería el equivalente a un ingeniero de sistemas, a un técnico en computación, que tienen que poseer diferentes tipos de destreza para poder ser efectivos en su trabajo. También
el matrimonio de Frank y Lillian Gilbreth fueron los pioneros en estudios de tiempo y movimiento. Frank, ingeniero, Lillian, psicóloga, estudiaron también cuáles eran los procesos que mejor funcionaban para la construcción de paredes. Y Lillian Gilbreth fue la primera mujer que presentó ante foros de empresarios, mayormente masculinos, tratando de presentar la idea de lo importante que era la psicología para el mundo de los negocios. Lillian Gilbreth también, en su vida personal, demostró cuán importante puede ser esa relación entre el trabajo y la familia, y ese balance tan necesario que se trata de establecer, ya que tuvo 12 hijos con Frank y dividía su tiempo entre lo que era la academia, la consultoría y criar sus 12 hijos. Uno de ellos fue quien escribió la novela Cheaper by the Dozen, que posteriormente fue popularizada en una película por Steve Martin. Una mujer muy admirable y fue una pionera, ¿verdad?, junto a su esposo en tanto estudios de tiempo y movimiento como en el desarrollo de estrategias para facilitar y hacer expedito la construcción. Walter Dill Scott, uno de los padres de la psicología industrial organizacional, como se le dice, promovió también la aportación de la psicología a los negocios. En 1903 escribió el libro The Theory of Advertising y en el 1908 Psychology of Advertising. El primero trata de cómo influir en la conducta del consumidor a través de estrategias y el segundo en cómo aumentar la eficiencia en los procesos de imitación, competencia, lealtad y concentración. Dill Scott también fue un investigador que se dedicó a tratar de desarrollar estrategias de cómo mejorar las ventas. Dill Scott en 1911 escribe 2 libros más: Influencing Men in Business e Increasing Human Efficiency in Business. Aquí es donde básicamente muestra los estudios que se relacionan con el campo de las ventas, de cómo aumentar la eficiencia en el campo de las ventas. También Dill Scott colaboró con los desarrollos de procedimientos de recursos humanos en la Primera Guerra Mundial, especialmente en el reclutamiento y la selección de oficiales para el ejército. Otra de las personas bien influyentes en el desarrollo de la psicología industrial organizacional y de la administración fue Frederick Wisdom Taylor. Taylor fue un ingeniero que, tomando cursos por correspondencia y en la práctica, se convirtió en ingeniero. Una de las cosas que le preocupaban a Taylor era básicamente los accidentes y la productividad del empleado, por lo que hizo estudios tratando de ver cómo se podía rediseñar el trabajo, buscando maximizar la seguridad y aumentar la productividad. En 1911 escribe el libro Principles of Scientific Management, donde tanto el texto como su visión se resumen en 4 puntos. Primero, la ciencia es más importante que la improvisación, por lo que él plantea que la administración en una organización tiene que manejarse utilizando los principios de la ciencia. La ciencia debe ser el mecanismo principal que guíe la administración. Por tanto, uno tiene que hacer investigaciones para poder maximizar la eficiencia dentro de una organización. Segundo punto es que la selección y el adiestramiento deben ser científicos. Él creía en que se debía tener bien claro
cuál era el trabajo, por eso se estudiaba científicamente, e identificar a aquellas personas que tuviesen el potencial de hacerlo, y que el adiestramiento tenía que manejarse también de manera científica. Había que hacer estudios para ver si el adiestramiento que se le ofrecía a los empleados permitía que estos aumentaran la productividad. Tercer punto era la cooperación sobre el individualismo. A pesar de que él abogaba por el trabajo de línea de ensamblaje, él también entendía que el problema que presentaba el trabajo individual en una línea de ensamblaje era que no permitía que las personas colaboraran entre ellas, y que había que adiestrar a los supervisores para que ayudaran a fomentar la cooperación y la colaboración en estos empleados que trabajaban en una misma línea ensamblando algún producto. También una igual división del trabajo, que las tareas se tenían que diseñar de manera igualitaria, de forma tal que las personas pudiesen hacer el trabajo mucho más sencillo y más eficiente. Los trabajos de Taylor demostraron un alto nivel de eficiencia, sobre todo en las plantas de fundición de acero, donde él demostró cómo se podía fundir el acero de una manera más eficiente, con menos riesgo de accidente, y fomentando un ambiente de colaboración, aun cuando cada persona tenía su puesto individual. Taylor fue muy criticado por las uniones, incluso fue llevado ante el Senado de los Estados Unidos, el Congreso, y se estaba investigando sus métodos en la planta donde trabajaba en Betterman, una planta de fundición de acero. Posteriormente, estas investigaciones no llegan a ningún lado porque comienza la Primera Guerra Mundial y el Congreso gira su visión y su énfasis en los asuntos de la guerra. Junto con Walter D. Scott, Hugo Monsterberg se convierte en otro de los padres de la psicología industrial organizacional. ¿Y por qué se llama o se dice que ambos son padres de la psicología industrial organizacional? Porque ambos aplicaban directamente los principios psicológicos de aquel momento a aspectos del trabajo, y por eso es que se le denomina así. Y Monsterberg, que era de origen alemán y fue llevado por William James a la Universidad de Harvard para dirigir en principio un departamento de zoología. Posteriormente se convirtió en el encargado del laboratorio de psicología experimental, desde donde también comenzó a hacer experimentaciones con situaciones de trabajo. En 1913 escribe el libro Psychology and Industrial Efficiency. Uno de los estudios más famosos que se conoce de Monsterberg es otro estudio aplicado de la misma manera que Bryan, donde el Estado, la ciudad de Nueva York, le pidió que estudiase aquellos factores que hacían que los trabajadores del tranvía se accidentaran. Interesantemente, el diseño del sistema de conducción y el tiempo de reacción eran factores que Monsterberg encontró que afectaban el manejo de los tranvías en aquel tiempo, y por eso aumentaban los accidentes. Desarrolló unos sistemas de adiestramiento, hizo recomendaciones para mejorar los sistemas de manejo o conducción de los tranvías, de manera tal que disminuyó dramáticamente los accidentes. Y aquí tenemos los primeros forjadores de la disciplina. Pueden ver tanto a Walter D. Scott, Frederick Taylor, Frank Lillian Gilbert, Hugo Monsterberg y W. L. Bryan. Luego tenemos la Primera Guerra Mundial, otro evento que permite
que algunos psicólogos comenzaran a aplicar los principios de la disciplina a la empresa de la guerra. En ese momento, el doctor Robert George, que era experimentalista fundamentalmente, pero más que eso, en aquel momento presidía la American Psychological Association, le hizo varias propuestas al ejército, y de todas estas propuestas solamente se aceptaron algunas. Una de ellas fue desarrollar una prueba de habilidad para poder seleccionar y ubicar, basado en el nivel de habilidad, a los candidatos a puestos militares, ¿verdad? O lo que se le denominaba recluta. La Primera Guerra Mundial, como dato importante, es la primera guerra donde hay reclutamiento obligatorio. Ya no era una cuestión de si tú querías ir voluntario o no. En principio muchos fueron voluntarios, pero hubo reclutamiento obligatorio. Y entonces este instrumento de habilidad, que lo que quería era hacer un cernimiento de quienes tenían la capacidad para llevar a cabo determinados trabajos. Por tanto, desarrollaron un instrumento que se le llamó el Army Alpha Test, que básicamente era una prueba de habilidad cognitiva general, pero que cuando la administraron encontraron que cerca de 30-40% de las personas que estaban tomando el examen no sabían leer ni escribir. Esto les generó la situación de tener que inventar o desarrollar un segundo instrumento, que era el Army Beta, que esta medía habilidad cognitiva, pero no tenía un contenido de tipo verbal. Aquí en la transparencia pueden ver algunos ejemplos de las preguntas sobre la beta. Y pues la Primera Guerra Mundial solamente duró un año. Una de las cosas que históricamente sabemos es que no se terminó de evaluar a todos los reclutas cuando ya la guerra se había acabado, pero se estableció el precedente de que se podían utilizar pruebas para la selección y clasificación y ubicación de reclutas en el ejército. Posteriormente, esto sirvió para el desarrollo de otros instrumentos que todavía se utilizan hoy en día para el reclutamiento militar. Para 1917 también se funda el Journal of Applied Psychology. El Journal of Applied Psychology es la revista por excelencia que destaca el trabajo tanto experimental, cuasi experimental y algunas veces correlacional en el campo de la psicología aplicada al trabajo. Es una revista que todavía sigue muy fuerte y es el portaestandarte de lo que es nuestra profesión. Aquí también, dentro de la transparencia, en una parte pueden ver en el medio varias de las personas que estuvieron encargados de desarrollar las pruebas Army Alpha y Beta, ¿no? Y a mano derecha tenemos también una foto de las personas contestando el Army Alpha y el Beta. Una de las preocupaciones que se tenía en aquel momento era cómo se contestaban los exámenes, ¿verdad? Porque había lugares donde la gente estaba cómoda contestando estos exámenes, o había lugares también donde como en este caso hay mucha gente unida unos al otro, sentados en el piso, no en las mejores condiciones experimentales. Y también trajo una reflexión sobre cómo se debía controlar el ambiente cuando uno administra pruebas estandarizadas. Otro evento es el que se conoce como entre las guerras. Una vez acaba la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, periodos entre 1919 y 1945,
40, Walter Bingham, que no se le señala como uno de los padres de la psicología industrial organizacional, pero fue un protagonista del desarrollo de la disciplina, funda lo que se conoció como el Bureau of Salesmanship Research en el Carnegie Institute of Technology. Walter Bingham tenía la visión de solicitarle a psicólogos y a compañías dineros para que invirtieran, para que se convirtieran en inversionistas y ayudaran en el avance de la investigación en las estrategias de venta. Asimismo lo hizo el Dr. James McKean Cattell cuando funda la Psychological Corporation, solicitando sobre todo a psicólogos que fueran inversionistas. La Psychological Corporation, distinto al Bureau of Salesmanship Research, todavía existe. Hoy ha sido adquirida por compañías de libros y de servicios educativos, pero es una compañía que sigue vendiendo instrumentos de medición validados y normalizados, sobre todo para poblaciones norteamericanas, pero fue una gran aportación, ya que pues ha provisto de muchas herramientas para psicólogos en la práctica de la selección, la evaluación psicológica para el desarrollo, entre otros tipos de funciones que tiene el avalúo dentro de una organización. En 1921, la Psychological Corporation crea este porte estándar de lo que es el área de medición. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque una de las cosas que ha hecho diferencia en términos de lo que es un psicólogo industrial organizacional y otros tipos de psicólogos es la capacidad para desarrollar, validar y normalizar instrumentos. También en esa época Bruce Moore obtiene el primer doctorado en psicología industrial. Ahora, para 1924 comienzan los estudios de Hawthorne en la Western Electric Company en Illinois. Esto es lo que se conoce como un estudio longitudinal y duró 20 años. Se hicieron múltiples investigaciones, pero ha habido también muchas críticas metodológicas al respecto. Otro dato interesante es que durante ese tiempo los investigadores, ninguno era psicólogo, pero hay dos resultados bien interesantes que han marcado y que dieron paso posteriormente al desarrollo de la psicología organizacional, o sea, el apellido organizacional que tiene la psicología industrial organizacional como tal. Es que es el efecto del experimentador o el efecto de Hawthorne. Esto se debió a un estudio donde se controlaron los niveles de iluminación. La hipótesis era que los cambios en la iluminación afectaban la productividad. Y ellos, comenzando este experimento, tenían unos niveles bien altos de iluminación y poco a poco los iban disminuyendo e iban midiendo los niveles de producción. Luego de un tiempo se encontró que el nivel de productividad no bajaba y se le pidió a un antropólogo, a un etnógrafo dentro del equipo de investigadores que provenía, by the way, de la Universidad de Harvard, dirigidos por el Tom Mayo, que hiciera entrevistas, y cuando entrevistó a los empleados se encontró con el fenómeno de que al los empleados darse cuenta de que estas personas venían de la Universidad de Harvard hasta Illinois y que habían estado allí con ellos, ellos se sintieron bien comprometidos con mantener los niveles de producción independientemente del nivel de iluminación. Por tanto, la presencia de ellos afectó
realmente el comportamiento de las personas. Por eso es que se llama el efecto del experimentador y se cita en todos los libros de investigación, donde se nos advierte que uno tiene que tener mucho cuidado cuando está haciendo este tipo de investigación y su presencia puede afectar los resultados. Otro estudio interesante fue uno donde en varias líneas de ensamblaje se les daba diferentes incentivos a las personas por producir más. Luego de unas semanas de haber comenzado el experimento, se encontraron que las líneas de ensamblaje, donde en cada línea se le daba un incentivo diferente, desde uno menor hasta uno mayor, y encontraron que la productividad se mantenía igual. Cuando un etnógrafo vuelve a entrevistar a los empleados, estos manifiestan el que ellos no querían aumentar los niveles de productividad, ya que cuando los investigadores se fueran, la gerencia iba a exigirle esos mismos niveles de productividad, y también el que violara esa regla de aumentar la productividad dentro de los empleados iba a ser penalizado por ellos mismos. Por tanto, esa presión entre grupos es lo que se conoce posteriormente como mentalidad de grupo, y impacta los procesos de productividad. Por tanto, era importante, se concluye en este estudio, estudiar cuáles son las relaciones sociales que surgen dentro de un trabajo y cómo esto impacta la productividad. En 1932, Maurice Beeteles escribe el primer libro de psicología industrial, donde se reseña muchos de los trabajos hechos por Hugo Monsterberg, también Frederick Taylor, y se hace énfasis en cómo la ciencia de la psicología puede impactar positivamente los negocios, desde el reclutamiento, la selección, también la selección de ocupaciones a nivel vocacional, y la productividad, sobre todo en líneas de ensamblaje. Aquí tenemos otros forjadores, Walter Bingham, que trabajó también con el ejército, sobre todo en el desarrollo de selección de oficiales. James McKean Cattell, como les habíamos mencionado, funda la Psychological Corporation. Elton Mayo dirige, junto con Fritz Rosslisberger, los estudios Hawthorne. Y Maurice Beeteles, que escribe el primer libro de psicología industrial organizacional. Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial, 1941 a 1945. Walter Bingham, como les mencioné, y sus colegas comienzan a hacer estudios e investigaciones. Ya por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, el ejército se ve en la obligación de contar con los servicios de la psicología, y Bingham y su equipo desarrollan el Army General Classification Test, que es una versión mucho más sofisticada de lo que fueron las Army Alpha y Beta. Ya en este tipo de prueba, en vez de tener una medida verbal y no verbal, se hacen combinatorias, y se trata de medir también la capacidad de las personas para ocupar diferentes puestos. Por eso se utilizaba para clasificar, o sea, ya se tiene un instrumento bien dirigido a la clasificación, lo cual no fue la beta y la alfa, que eran mucho más generales, y si ahí se extrapolaba basado en las puntuaciones. Aquí se desarrollaron normas para ver quiénes podían ocupar diferentes posiciones. Sobre todo él comienza estudiando oficiales y oficiales en distintos puestos. También la Oficina de Servicios Estratégicos, que se dedicaba a la recopilación de la inteligencia y el espionaje, desarrolla las primeras simulaciones. Posteriormente, este tipo de simulación se va a llevar a las compañías
dentro de lo que se conoce como los Assessment Centers o los centros de evaluación. También se trabajó en los procesos de selección de pilotos con pruebas de desempeño. Otra área que se estudió fue los problemas con los equipos y accidentes, donde se ayudaron a desarrollar estos elementos ayudan a desarrollar la subdisciplina de la ergonomía o el estudio de la relación ser humano-máquina. Y otra cosa que sucede es que también aumenta el uso de las pruebas en el sector privado y en el gobierno, de manera tal que ya la guerra siempre ayudó a que las organizaciones del sector privado fueran más afectas al uso de pruebas y a utilizar los servicios de la psicología industrial organizacional. Hacia la especialización, 1946 al 63. Aquí muchas universidades comienzan a ofrecer grados de maestría y doctorado en psicología industrial organizacional, lo cual legitima esta profesión y permite que los egresados vayan ocupando diferentes puestos, sobre todo en las academias, porque muchas universidades que no tenían grados en psicología industrial organizacional comienzan a reclutar egresados para ir ampliando sus ofrecimientos académicos. En 1946 se crea la división 14 de la APA, o de la American Psychological Association, la Society for Industrial and Organizational Psychologists, o SIOP, ya habíamos hablado de ella, y es la organización que agrupa a más psicólogos industriales organizacionales a nivel mundial. Ya para 1950 también surgen los primeros textos en psicología organizacional. Intervención del gobierno, 1964 a 1993. En 1964 se crea el Acta de Derechos Civiles, que prohíbe el discrimen por razón de género, raza, religión y origen étnico. Y se crea el título 7, que habla del discrimen en el lugar de trabajo. Esto lo que hace es que permite, ¿verdad?, proteger los derechos de los individuos y les crea un reto a la psicología industrial organizacional de establecer prácticas cada vez más rigurosas y más científicas que eviten la discriminación según lo establece el Acta de Derechos Civiles. También en 1976, y a través de la guerra de Vietnam, o gracias a la guerra de Vietnam, se crea el Acta de Rehabilitación Vocacional con el propósito de proveerle herramientas a aquellas personas que llegaban de la guerra y que no tenían educación ni preparación y que pudiesen estudiar o obtener vocaciones. También esta acta se aplica a personas que tienen ciertos impedimentos. Continuando con la intervención del gobierno, para 1978 se crean las guías uniformes de selección de personal. Estas guías, que son una respuesta directa al Acta de Derechos Civiles en 1964, pero también se enmienda en el 78, y estas guías, a pesar de que no son una ley, son utilizadas como elementos de peso en casos de discrimen y toman lo que se conoce como fuerza de ley, estableciendo criterios para el uso de pruebas de selección en el gobierno y el sector privado. En 1991 se crea la ley Americans with Disabilities Act, o la ley ADA, para proveer acomodo razonable al empleado. Lo habíamos mencionado anteriormente, de cómo, ¿verdad?, si yo establezco que voy a seleccionar o que voy a someter a un proceso de selección a una persona que tiene impedimentos, yo tengo que estar dispuesto a crear las condiciones para que esa persona, y cuando digo crear las condiciones implica obtener el equipo, hacer modificaciones al entorno de trabajo para que una persona con impedimentos pueda ser igual de productiva que una persona que no lo tiene. Esto en esencia es un rediseño del trabajo, pero la ley también establece que esto es siempre y cuando no sea oneroso para el patrono.
O sea que si esto afecta la productividad de la organización, pues realmente no se le puede dar la oportunidad a estas personas. En 1993 se crea el Medical Leave Act, que va dirigido, ¿verdad?, a estas personas que tienen ciertos días por enfermedad y que son costeados por la organización según establece la ley, para proteger a aquellas personas que se enfermaban por periodos prolongados. Y también se desarrolla el Armed Services Vocational Aptitude Battery, que es el famoso ASVAB, que es una evolución del Army General Classification Test del Army Alpha y Beta, donde ya se desarrolla un instrumento mucho más sofisticado que mida la capacidad que tiene una persona para poder llevar a cabo un trabajo dentro del ejército. Y es la evolución a la cual nos llevó este proceso que comenzó con la Primera Guerra Mundial, de generar una prueba de habilidad cognitiva Army Alpha y Beta. La era de la información, 1994 al presente. En la década de 1900 el Internet y la computadora personal cambiaron la forma de comunicación en las organizaciones. También el desarrollo de herramientas como Skype, NetMeeting, WizEQ, entre otras, ha permitido la comunicación cara a cara desde lugares bien remotos, el trabajo en equipo de forma remota y también el uso de herramientas como el correo electrónico, el texto con los teléfonos inteligentes y entre otros han hecho que el lugar de trabajo sea uno mucho más comunicacional, especialmente con comunicación a tiempo real y en el momento, lo que se le llama también comunicación sincrónica. Y las organizaciones hoy tratan de capitalizar en estas herramientas para ahorrar costos por un lado y fomentar la comunicación efectiva. También otras de las herramientas que se utilizan son las redes sociales. Estas también han permitido crear diversas herramientas que se utilizan en los negocios: Facebook, LinkedIn, Twitter y WhatsApp. Son herramientas que son gratuitas, pero en algunos casos para nivel corporativo también tienen unos honorarios bastante manejables. Y desde luego la tecnología web, donde hoy en día usted puede alquilar espacios web tanto para desarrollar páginas como para tener software web para manejos de proyectos, hojas de cálculos, etcétera. Algunos con costo, otros gratuitos. Lo que sí es importante es que del 90 para acá las cosas han cambiado dramáticamente en términos de cómo la gente se comunica en las organizaciones. Y se estima que con la llegada de nuevas tecnologías esto va a seguir cambiando día a día más, por lo que la psicología industrial organizacional tiene un rol bien importante en las áreas de investigación, tratando de ver cuáles son las herramientas más efectivas, cómo los grupos pueden trabajar con mayor efectividad usando estas tecnologías, y cuál es la relación entre el uso de estas comunicaciones y la productividad tanto individual, grupal y organizacional. Así que esto se pone bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el compartir esta información hace que también organizaciones que son rivales y que son socias cooperen también unas con otras, tanto en el desarrollo de nuevos productos y servicios, también el acceso a productos y servicios a través del Internet, que hoy se pueden adquirir directamente y en tiempo real, 24 horas, 7 días a la semana. También muchas personas practican el teletrabajo, o sea, trabajan desde su hogar, forman parte de equipos virtuales y hacen negocios electrónicos a través del mundo. Básicamente la manera en cómo puede operar un sistema global de negocios a través de un sistema global de información. Y que desde luego con estos cambios dramáticos en esta era informativa o informacional,
el concepto de puesto ha cambiado dramáticamente. Y hoy en día la comunicación, además de ser cara a cara, pues también se maneja desde diferentes ángulos, y la gente ha creado hábitos ya. Por ejemplo, muchas personas responden más rápido a un texto que a una llamada cara a cara. Muchas personas se les hace mucho más fácil enviar un texto o escribir un correo que enfrentar cara a cara a una persona. Claro, eso tiene sus desventajas también, y eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Lo que estamos estudiando, y cómo la gente responde socioemocionalmente a esta tecnología, viendo, ¿verdad? Factores como la edad, género, la generación a la cual pertenecen, etcétera. También, ¿cuáles son los factores de la psicología industrial organizacional en términos interculturales? La psicología industrial organizacional tiene que estudiar, ¿verdad?, factores como la diversidad étnica, cultural y religiosa, cuáles son sus similitudes y diferencias, cómo eso impacta positivamente y negativamente el ambiente de trabajo. También el efecto de las empresas globales y esa dispersión que se da a través del mundo, y cómo tanto las culturas nacionales como organizacionales impactan los negocios. También el rol de las fusiones, cuando dos compañías se unen para formar una más grande, o las adquisiciones, la compra de una empresa por la otra, cómo esto genera preocupaciones porque son cambios mayores, tanto en estructura como en visión, como en cultura, y cómo esto afecta a los empleados. También tomar en consideración esas diferencias en comportamiento y actitudes en las distintas culturas en tiempo real, y tomando en consideración la similitud y la variación que existe en cada una de ellas. Otro reto que tiene la psicología es romper con el paradigma tradicional de que somos aliados y explotadores en unión a la gerencia. También movernos hacia una psicología del trabajo más humanista, donde aquí el reto para la profesión es aportar a desarrollar organizaciones no tradicionales como las sin fines de lucro, cooperativas, organizaciones comunitarias y otras que mueven la gestión social, buscando aliviar factores tales como la pobreza, el sufrimiento y la inequidad social. Por lo que el planteamiento es que no somos meramente herramientas de trabajo para organizaciones con fines de lucro, sino que también podemos aportar a cualquier organización que requiera nuestros servicios como psicólogos industriales organizacionales. ¿Cuál es el mandato de la psicología industrial organizacional? Pues el mandato es atender los siguientes asuntos. Hoy en día existen más mujeres en puestos gerenciales. Por tanto, estudiar cuál es el efecto que tiene el contar con más mujeres en puestos gerenciales dentro de la organización. Tratar de estudiar los factores de equidad en términos de paga y beneficio y condiciones para mujeres y hombres en puestos gerenciales. También estudiar el rol de las familias con doble ingreso, o sea, o mamá y papá trabajan fuera, cómo se dan los procesos de crianza, cómo las organizaciones pueden ayudar a estos padres y madres a lograr un mayor balance trabajo-familia. También, en el caso de Norteamérica específico, muchos extranjeros no hablan inglés. Cómo tener organizaciones más de corte multilingüe, y al estar en organizaciones multilingües, tratar de sacar ventaja de cómo canalizar ese factor, cómo estudiarlo, sin pensar que solamente homogeneizar o que todo el mundo hable un idioma sea la única solución. Otro factor es que aumenta cada día más la cantidad de trabajo en el sector de los servicios, y se espera que para el futuro el sector predominante, que ya lo está haciendo, pero va a seguir aumentando, sea el de los servicios, donde también muchas organizaciones que se dedican a manufacturar
productos, por ejemplo, las compañías que ofrecen computadoras, equipos inteligentes, combinan la manufactura con el servicio. Igual la industria de los vehículos, etcétera. O sea que ya no tenemos una industria, como decíamos antes, de manufactura y de servicio, sino que también tenemos manufactura combinado con servicio, y eso va a seguir aumentando. También otro factor es los trabajos subcontratados, los part-time y los despidos masivos. La economía todavía sigue enfrentando problemas. Cada día más las compañías están negociando el contrato psicológico con los empleados, porque ya no se habla de seguridad laboral, sino que yo te subcontrato por un tiempo y después que acabe el proyecto, pues ya no tengo trabajo para ti. Y esto se está dando mucho en el sector profesional, donde pues las personas están solamente a nivel temporal en una organización. Tan pronto se acaba el proyecto, si no existe otro dentro de esta, se tienen que mover a otra organización a buscar oportunidades. Por tanto, el trabajo subcontratado y el freelancing, como le llaman en inglés, o era el uno ser empresario propio, convertir su profesión en un negocio como tal. Los part-time siguen aumentando, las compañías incluso ya antes se veía mucho esto de los part-time en los negocios de comida rápida, ya se ve en empresas dentro de la farmacéutica, dentro de la industria de la aviación, donde pues lo que antes eran empleos a tiempo completo ahora son empleos part-time, lo cual desde luego pues afecta la capacidad financiera y el poder adquisitivo de los individuos. Y hay veces que una persona, para poder complementar sus ingresos, tiene que tener 2 y 3 trabajos. Y los despidos masivos, las organizaciones siguen haciendo despidos masivos, tanto ya en el gobierno, especialmente con gobiernos que tienen problemas económicos, como empresas grandes que están poco a poco saliendo de su plantilla, eliminando servicios y productos, lo cual eliminan trabajo. Y entender la psicología de estas personas es bien importante. También el estrés que se relaciona con este tipo de puestos, cómo las características de personalidad impactan. Por ejemplo, variables como la resiliencia o la capacidad de un individuo para tolerar situaciones estresantes. O sea, como yo quedarme sin trabajo un día, si yo tengo la capacidad para sobrepasar esa situación y moverme al otro día a buscar otro, porque hay individuos que no desarrollan esa resiliencia. Si la resiliencia es un factor de personalidad o es una actitud, tenemos mucho campo a través de este mandato de investigar el rol del trabajo moderno y cómo la gente reacciona a situaciones tales como despidos masivos. También todas las generaciones tienen que crear conciencia de la necesidad de manejar las tecnologías. Ya la persona que no domina o que se resiste a los cambios tecnológicos en los lugares de trabajo está prácticamente desempleada, porque cada día hay más automatización, más trabajo especializado apoyado por tecnología, más uso de tecnologías móviles, y realmente las personas que no quieran adaptarse a los cambios tecnológicos van a enfrentar grandes problemas en el mundo del trabajo. También más personas viejas están trabajando. Sobre todo hay estudios que dicen que las personas pertenecientes a la generación de los baby boomers no ahorraron lo suficiente para retirarse. Esas personas hoy en día están en los 55, 60, 65 años, y muchos de ellos se han jubilado de trabajo y no se han podido retirar o jubilarse plenamente. Han tenido que buscar otros trabajos para complementar pensiones económicas por el alto costo de vida y los problemas de la economía. Y realmente esto tiene un impacto en la organización bien fuerte. Como también sacar lo mejor de las personas que llevan que tienen más antigüedad, las personas más viejas,
en términos de la experiencia, cómo ayudarlos a que se adapten a los cambios tecnológicos más rápido. Son retos que la psicología industrial organizacional tiene que enfrentar. Así como también los horarios y turnos de trabajo no tradicionales, desde el flex time, horarios de trabajo extendidos, los mismos part-times, ¿verdad? Que lo mencionamos hace, cómo estos turnos de trabajo y los turnos de trabajo rotativos también, cómo las personas se afectan su ciclo circadiano, son variables que tenemos que seguir estudiando para tratar de garantizar al final del día una mejor calidad de vida, lo cual es sumamente importante. En este capítulo hemos podido ver desde cuáles son las tradiciones de la psicología que han impactado a la psicología industrial organizacional, cómo la historia ha ido llevando a través de unas personas que fueron clave en el desarrollo de la disciplina a crear una base sociohistórica, pero a la misma vez fortalecer una disciplina en lo que es ciencia y aplicación, y desde luego cuáles son aquellos retos que tenemos que enfrentar como psicólogos industriales organizacionales a corto, mediano y largo plazo.